Good morning. Mi base en Clinical History. My name is Natalia Murcia. ID 100032795. Admission teacher María Rosario Zambrano. Practice professional 2. Patient data. Data of admission days 2 6 month 02 year 2020. Time identification 8 0023 666 7. Demographic data: first name Miguel Ángel, surname Cortez, data of birth day 26 month 03 year 1 nice 8 1. Place of the Bogotá: sex male, gender heterosex, extrinsic mestizo, primaria lengua speaking Spanish, educación level academic bachelor, culture catholic, iPhone 3 2 3 2 7 8 7 0 5 1. Email dos not refer. Social story family super with contact information not referred. Super system social activity social internet dos not referred. Ocupación free time previous ocupación public transporte drive. Current occupation drive. Time occupation 10 years. Team occupation M player. Occupation activity does not refer. Recruiting pool y play. Dominate read haven. Live environment assistant technology no applique. Live environment and the accessibility to story house. Destination a un house. General is stacking of the health. Life habituation and the behaviors. Perfect of the health, current condition, fatigue, mental function, orient in the place, time, place, place, alcohol, cigarette, psychoactivity, busque substance, caffeine, drink 2 3 times, split the habitant 5 action dials, diet hypercaloric 8 habitant for ever 2 3 hours, exercise dainty, medical surgery, psychology history, pathology, hemophilia, team 8 first years of the life, toxic names, surgery does not refer, traumatic denies, hospital does not refer, psychologic don't names. Family history, family desertion, daddy will diabetes mellitus, health risk factors diseases, current patient condition, raise for the consulting physiotherapy de esa condición, meaning diagnostic community adquirir pneumonia, referred in medicine intern.
Summary of the clinical history. 8, 3 and 9 years old, male patient with a medical diagnostic, communicate acquired pneumonia to enter the emergency department of the San Jose Children's Hospital in February 21, 2020. Will the clinic pink picture consist of forever measure of the 3 nights con respiratory exercise and the fatigue when they speak to present as the pathology story, mobility, time, factor 8, diagnostic 3, 8 years old on February 2020, and the year's X-ray was performed exploring alveolar infiltrates in the ring lungs. What the communic adquire pneumonia was the set what antibiotic Claritin 500 mg what start on the February 2-3 Hayes in the consult for complexive magnet physiotherapy. Thank you. Paciente de 39 años de edad, de género masculino, antecedentes, es fumador, es alcohólico, refiere que consume alcohol 2 veces por semana. Factores de riesgo es sedentario. Mi paciente presenta un antecedente de hemofilia tipo A desde el primer año de vida. Mi paciente ingresa el día 26 de febrero de 2020 al Hospital Universitario Infantil San José por una dificultad respiratoria aguda y fatiga. Se le hace una toma de rayos X en donde se evidencia infiltrados alveolares en base pulmonar derecha. Esto se debe a una acumulación de factores proinflamatorios, factores de crecimiento plaquetarios y un acúmulo de tejidos purulentos. Se empieza a producir una desmineralización infecciosa bacteriana, una diseminación infecciosa bacteriana, produciendo un aumento en la permeabilidad capilar, ingresando el líquido al interior del alveolo, alterando la ventilación y perfusión. Según esto, altera como tal la ley de Fick, alterando el grosor de la membrana, llevando a un patrón restrictivo en mi paciente, generando un aumento en la musculatura como tal en los diafragmas y los intercostales, generando un sobreesfuerzo y por ende se altera la dinámica del tórax. Entonces, como el pulmón es incapaz de distenderse, altera los volúmenes y las capacidades pulmonares. Por último, el paciente empiezan a alterarse los volúmenes, tanto corriente, capacidad residual y capacidad vital, afectando la respiración y altera como tal la ventilación y la respiración.
Debido al desacondicionamiento que presenta mi paciente por el reposo prolongado ya aproximadamente de 6 días y debido al sedentarismo se presenta una fatiga a nivel muscular y se empieza a generar una atrofia muscular. Al generarse eso, afecta como tal el sistema osteomuscular, neuromuscular y cardiopulmonar, lo que genera como tal una disminución de la capacidad del funcionamiento y empieza a generarse un deterioro en el metabolito y en el sistema del organismo causado por el reposo. Por ende, se genera una disminución del volumen máximo, disminuye el tono vagal, aumenta la frecuencia cardíaca asociada a un incremento de la liberación de la norepinefrina, por lo cual se va generando una debilidad muscular, ¿sí? Al generarse esto, lo que hace es que altera el proceso de síntesis de proteínas, aumentando el calcio intracelular, aumentando el estrés oxidativo, generando una resistencia anaeróbica, provocando una atrofia tipo 1, generando como tal la debilidad muscular en miembros superiores y en miembros inferiores, alterando la categoría de desempeño muscular en mi paciente. Debido a la debilidad muscular que se genera a mi paciente, afecta como tal las articulaciones. ¿Cuáles articulaciones? Rodilla, cadera, generando limitaciones en su movilidad, causando que las propiedades cartilaginosas se degeneren y por ende las propiedades se generen restricciones como tal en el movimiento, afectando rango y movilidad en mi paciente. En los antecedentes patológicos, mi paciente presenta una hemofilia tipo A, ¿sí? Esta es una hemofilia recesiva ligada al cromosoma X. Se encuentra en los genes que codifican los factores hemostáticos del factor 8. Solo esto se manifiesta en varones, se produce como tal una hemorragia en los tejidos profundos y en las articulaciones por concentraciones extremadamente bajas, aproximadamente del 1% de la coagulación, afectando como tal la circulación y el estado de coagulación en el paciente y generando una alteración en el sistema circulatorio. Se produce una vasodilatación periférica, aumentando como tal la permeabilidad capilar y llevando a una hipovolemia, aumentando el flujo sanguíneo en el miocardio y disminuye la precarga, generando una disminución en la contractibilidad y aumentando la fatiga al esfuerzo dependiendo de la actividad que se realice, afectando como tal la capacidad aeróbica de mi paciente. Debido a la debilidad muscular que presenta mi paciente, se produce una atrofia como tal en el psoas ilíaco, en cadera, y en el glúteo mayor se presenta una debilidad. Por ende, se produce una disminución de la movilidad articular, siendo más compleja la pérdida de la extensión completa de la rodilla por el gasto energético que implica mantener la estabilidad, y en el tríceps sural se produce una disminución del rango de movimiento, esto en parte por pérdida de elasticidad de las partes blandas en el pie debido a la atrofia. Las células fibroadiposas del talón provocan una disminución de la movilidad de las articulaciones en cuanto a fuerza y a la resistencia, causando una condición
Ay, no, eso está horrible. Em, Debido a la debilidad que presenta en la musculatura inferior, se genera un acortamiento de las fibras musculares en el psoas ilíaco y en el glúteo mayor. Por ende, se genera la disminución de la movilidad articular, afectando, como ya había dicho, el rango de movimiento, y por esto genera una debilidad y una pérdida de la extensión completa como tal de la rodilla por el gasto energético que implica mantener la estabilidad. Se genera una pérdida de las elastinas de las partes blandas, generando una atrofia como tal en cuello de pie y eh, en cuanto a su fuerza y su resistencia. A causa de su patología, se genera una disminución de aporte de oxígeno, generando una atrofia muscular por la disminución de la regulación de las vías de síntesis proteicas y a la activación de las vías de degradación, generando una disminución de la producción de ATP, afectando como tal desempeño muscular, rango de movimiento y marcha.